En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. Tú que eres nuestro verdadero consejero, ven a nosotros, apóyanos, entra en nuestros corazones, enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta. Impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras. No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. Concédenos el don del discernimiento para que no dejemos que nuestras acciones se guíen por perjuicios y falsas consideraciones. Condúcenos a la unidad en ti para que no nos desviemos del camino de la verdad y la justicia, sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. Esto te lo pedimos a ti, que obras en todo tiempo y lugar, en comunión con el Padre y el Hijo, por los siglos de los siglos. Amén. Damos este momento de oración, pues colocándonos en la presencia de Dios a través del don del Espíritu Santo. Tenemos la letra en la pantalla. Recordarles a todos que debemos tener desactivados nuestros micrófonos, bien, y cantar pues allí donde nos encontremos, si es en el carro, si es en la oficina, si es en tu casa, en tu cuarto, en tu habitación, a través de tu teléfono, de tu iPad, tablet o cualquier medio. Vamos a entrar en este proceso de oración sinodal para que el Espíritu de Dios fluya en nosotros y nos regale siempre la luz de su presencia para dejarnos conducir por esa presencia de Dios que nos lleva y nos motiva a seguir caminando como discípulos y misioneros. Y cuando tocabas aquí, machacas la pantalla y machacas aquí. Dice salir. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu está aquí. Recuerda, hermanos, que debemos desactivar los micrófonos, por favor. Entiendo que hay efusión del Espíritu, pero se interfieren nuestras voces, lamentablemente. No tenemos la capacidad, ¿cierto?, para que todos podamos cantar y se nos escuche de manera pues armónica, bien, y así pues no perturbar pues la transmisión. Disculpen, hermanos, sé que estamos inspirados por el don de Dios, pero dejemos que ese espíritu que está en nosotros, bien, se sienta en nuestro hogar, se sienta en nuestra vida, se sienta en nuestro ser. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí.
El Espíritu de Dios está en este lugar. Cántalo al Señor. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermanos, pues damos inicio en esta noche a este proceso de formación. Recordarles e insistir, porque así nos han pedido a todos los sacerdotes durante estos primeros 15 días, que estamos en camino sinodal, que estamos en camino a vivir con gozo y alegría esto que el Papa Francisco nos pide. Bien, vamos a disponernos entonces a nuestra sesión del día de hoy, pidiéndole al Señor, como hemos dicho ahorita en el canto de entrada, en ese canto de oración, pues que nos ayude con su gracia. Hemos estado conversando en las últimas sesiones el ser del catequista. Decíamos que el catequista es un hombre de fe, es un hombre de acción eclesial, es un hombre enamorado de la misión, es un hombre de humanidad, que a través de su testimonio y de su experiencia de Dios, pues desea transformar con su testimonio la vida de los que le escuchan, la vida de los que pues el Señor ha puesto en sus vidas y en su corazón. Decíamos también que el catequista tiene que tener ahora una honda espiritualidad histórica y encarnada, como bien lo descubrimos en la lectura que hicimos previo a las sesiones que hemos pues ido juntos participando. Hoy pasamos a la siguiente temática, digámoslo así. Ya hemos visto qué es lo que es el catequista como agente de pastoral abierto a la misión. Hemos contemplado y hemos visto las características, la espiritualidad que debe tener un agente de pastoral en este ambiente de catequesis. Y hoy, a partir de hoy, nos adentramos al saber hacer de los catequistas, es decir, cómo disponernos, cómo prepararnos a hacer un acto catequético. Porque, mis queridos hermanos, desde que somos agentes de pastoral, no importa el grupo al que yo pertenezca, soy catequista para alguien más, porque otro me está observando, otro me está mirando, y a través de mi testimonio, pues él encontrará que el querigma que ha recibido por la fe se renueva y se transforma y se actualiza concretamente en la vida de una persona que somos nosotros, y a través de nuestro testimonio, que somos el evangelio andante, pues la persona, el joven, el niño, el adulto, la familia, la comunidad, pues se abre a esa experiencia maravillosa de ser discípulos de Jesucristo. Entonces, hoy el saber hacer comporta pues cómo preparar el acto catequístico, cómo prepararlo y cómo disponernos para que lo que vamos a anunciar tenga contenido, tenga esa suavidad, esa gracia, bien, de parte de Dios, que es el que se quiere comunicar con las personas a través de nuestro trabajo pastoral, valga la redundancia.
Entonces, el saber hacer los catequistas se refiere en primer lugar al acto de comunicación. Es decir, cómo yo me hago comprender, a través de qué medios. Bien, muchas veces utilizamos el medio visual, como el que estamos viviendo ahora, ¿cierto? A través del Zoom hay un medio visual, yo voy prestando atención con mi sentido del oído, con mi sentido de la vista, y así genero un acto de comunicación. Bien, aunque estemos detrás de una pantalla, yo siento que me están escuchando y ustedes sienten que les están hablando. Bien, eso se le llama acto de comunicación. Entonces los catequistas o los agentes de pastoral tienen que ser expertos, bien, en saber comunicar, en saber expresar, bien, por y con palabras precisas y adecuadas mi contenido, ¿cierto?, de la fe. Es lo que el apóstol Pedro, y que muchas veces hemos insistido y hemos leído y releído, el apóstol Pedro insiste allí en su primera carta de San Pedro, bien, capítulo 3, versículo 16. Debemos estar dispuestos a dar razón de nuestra fe. Entonces, saber comunicar esa experiencia, bien. Por eso el acto catequístico debe iniciar siempre con un momento de oración. Nadie se puede colocarse en medio de una asamblea sin primero invocar al Espíritu de Dios. Recuerden que Jesús en el Evangelio nos lo recuerda cabal y precisamente. Bien, donde tengas que hablar, no te preocupes, porque el Espíritu de Dios hablará por ustedes. Entonces, tenemos que tener esa experiencia primero íntima de oración para que nuestra predicación, nuestro contenido, nuestra nuestro acto de catequesis se pueda llevar a cabo. Y en segundo lugar, el hacer de los catequistas, el saber hacer, es recordar, hermanos, que somos educadores de las personas. Ojo, ojo con esto, educador, no profesor, bien, no maestro. Soy un instrumento de educación para educar personas, valga la expresión. Y hago énfasis en esto porque muchas veces nosotros como agentes de pastoral queremos mandar más que el Papa, bien, y queremos que los demás se sometan a lo que yo digo, bien, y se nos olvida que estamos trabajando, bien, con personas como tú y como yo, con debilidades y cualidades, con alegrías, con penas, con gozos, como nos recuerda la Gaudium et Spes en el numeral número 1 de esta constitución dogmática del Concilio Vaticano II. Entonces, somos educadores de las personas. Bien, educador de las personas significa que somos agentes de humanidad, como lo veíamos en la sesión pasada, ¿cierto? Un agente de pastoral tiene que ser persona humana. Bien, ser persona humana. Una persona que no tenga esto presente, pues podrá tener mucho testimonio, podrá tener mucha vida de oración, pero no lo sabe comunicar, no lo sabe expresar. Bien, pues por eso es importante siempre que se empieza una evangelización, una catequesis, una palabra, un consejo, invocar al Espíritu de Dios. Bien, al acto de comunicación, el catequista como educador del hombre y de su propia vida, eso nos lo recuerda muy bien el documento general de la catequesis en el numeral 238. Bien, somos educadores de personas. Bien, eso también, claro, hay que también comprenderlo en el sentido de que es verdad que como personas pues tenemos muchas fallas, ¿ok? Y muchas veces en el acto de catequesis, el niño, bien, un niño o una niña o una familia puede tener un gran problema. Y aunque yo le hable y le diga y le converse y esté bien convencido y haya preparado bien mi tema, como dice el Papa Francisco, debemos tener el oído abierto a lo que el Espíritu de Dios nos va a indicar que debemos hablar, decir o compartir. Bien, es verdad que nos cansamos muchas veces de preparar algo y cuando llegamos al momento de la catequesis, lo que tenía preparado no dije nada porque un niño se puso a llorar, el otro me dijo que su familia estaba mal, el otro estaba enfermito. Entonces, todas esas situaciones de vida humana nos pueden ocurrir, pero que no se nos olvide que lo esencial es que el mensaje de Dios llegue y resuene en el corazón
de los que nos escuchan en el corazón de las personas. Bien, por tanto, cuando se hace proceso de catequesis, ¿qué debo tener en cuenta? Para preparar una buena catequesis, para preparar una buena palabra, para preparar un buen mensaje, un buen contenido, bien, aunque no lo desarrolle totalmente, pero sí tiene que estar en mi planificación como gente de pastoral, así sea mental, pero por lo menos tener preciso y claro por dónde, con quién y hacia quién va dirigido mi mensaje. Entonces, al preparar una catequesis, el catequista debe tener claro, primero, para quién. Bien, ¿a quién va dirigido? ¿Para quién va dirigido? No es lo mismo hablarle a niños que a jóvenes, que a familias, que a la comunidad parroquial, que a una comunidad de laicos ya comprometidos. Bien, eso hay que tenerlo presente. Bien, un catequista, aunque está lleno del Espíritu de Dios, porque ora antes de hacer un acto catequístico, no se debe confiar en sus facultades meramente humanas. Bien, debe preparar. Cero improvisación, aunque en muchas ocasiones nos tocará salir al ruedo, ¿cierto? Y estar pues preparados para lo que nos venga. Pero por lo menos que haya una cierta preparación de nuestra parte y así poder pues tener este acceso a lo que voy a decir. Entonces el para quién es importante. Después, ¿para qué? ¿Qué objetivo consigo o busco con esta enseñanza, con esta palabra, con esta catequesis que voy a abordar, con este tema, con este mensaje? Bien, el para qué habla de los objetivos. Bien, ¿qué objetivo estoy persiguiendo? ¿Qué deseo alcanzar? Bien, ¿qué deseo compartir con el que me escucha, con el que me habla? Bien, con el que viene a buscar una palabra. Esto sirve para todos, hermanos, incluso para preparar una noche de oración, una noche de alabanza, un momento de formación en cada comunidad. Es decir, estos pasos son sumamente importantes. No solamente es para los catequistas, sino para todos los agentes de pastoral. En tercer lugar, ¿qué? ¿Cierto? ¿Qué mensaje voy a dar? ¿De qué voy a hablar? Bien, hay agentes de pastoral que empezamos hablando de un tema y terminamos hablando de otro y no concretamos bien lo que estamos diciendo. Hay otros que se nos da con facilidad mezclar varios temas, ¿bien? Pero hay que tener presente cuál es el mensaje central. Es decir, ¿a qué me voy a dedicar en estos 40 minutos, en estos 35 minutos, en esta hora que me toca hablar, que me toca presentar algún tema, alguna palabra, algún mensaje para mi comunidad? ¿Qué mensaje les voy a dar? Bien. En cuarto lugar, el cómo. Bien, la metodología. Bien, ese programita hay que tenerlo presente. ¿Cómo? Sí, ¿cómo lo abordo? ¿Qué digo de primero? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué será lo mejor que puedo hacer? Bien, crear una de las estrategias. Bien, eh, cuando un catequista improvisa, el cómo se le sale de las manos, porque no sabe por dónde abordar el mensaje o el tema. Bien, muchas veces son los nervios. Bien, los nervios muchas veces nos traicionan, pero si estamos conscientes de que no somos nosotros los que hablamos, sino el Espíritu de Dios que está en nosotros, entonces comprenderemos cómo abordar pues el mensaje que vamos a dar a nuestros catequistas. Bien, ¿qué metodología? ¿Ok? En quinto lugar, ¿con qué? ¿Cuáles son los recursos que tengo para dar ese mensaje? Tal vez alguna diapositiva que en algún momento en mi formación recibí, tal vez una hojita, ¿cierto? Que en algún momento me compartieron, tal vez una cita bíblica que tengo a mi alcance, el con qué es los recursos que yo voy a necesitar, ¿cierto? Tanto materiales físicos, recursos físicos como recursos humanos, como recursos metodológicos, tal vez alguna canción preparada, alguna hojita de canto, algún momento de oración, ¿bien? El con qué es muy importante porque también encierra todas las actividades. No puede uno durar, aunque suene muy bonito, toda una noche, una hora cantando, cantando, cantando y cantando y cantando, que es muy bonito alabar a Dios, adorar a Dios, y hay movimientos de vida cristiana, de índole carismática, pues que dan sus mensajes a través del canto, ¿bien?
Pero esa es otra forma, ¿bien? No todo tiene que ser canto, no todo tiene que ser dinámica, no todo tiene que ser lectura, 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 ¿bien? Tiene que haber siempre alguna interacción. Entonces el con qué es muy importante también porque me hace ver qué materiales necesito, ¿bien? En sexto lugar, el cuándo. ¿Cuándo lo voy a dar? ¿En cuánto tiempo? ¿Cuánto voy a durar? ¿Cuánto necesito? ¿Cuántos minutos? ¿Cuántas horas? Bien, si son horas, si un mensaje muy largo, como ustedes han visto en nuestras sesiones de catequesis, muchas veces pues el tiempo se nos va rapidísimo, ¿cierto? Y entonces hay que ir paulatinamente organizando el cronograma con el cual se va a abordar cada una de las temáticas, ¿cierto? El cuándo es muy importante. Habrá momentos, ¿cierto? Habrán temas que uno dará rapidísimo y uno no sabe cómo lo terminó, pero lo terminó. Bien, entonces tenemos que tener mucho cuidado, ni poco ni mucho, ni poco para que no que se queden las personas así como insatisfechas de que todo lo que hizo, todo lo que hizo para decir esto, y no mucho, porque las personas recuerden la norma del buen oyente y del buen hablante. Bien, en muchas ocasiones a los 8 minutos las personas se impacientan, se ponen a ver otra cosa, como en este momento alguno de ustedes seguramente ya está distraído, bien, con su teléfono o con el niño que está por ahí haciendo alguna travesura o con el vecino que está al frente. Es natural, ¿cierto? Que eso ocurra. Entonces tengo que tener muy presente para poder tener la atención fija en lo que deseo, ¿bien? El dónde implica en el lugar donde lo voy a hacer, cómo lo voy a hacer, qué estrategia voy a utilizar, si va a ser en un ambiente abierto, en un ambiente cerrado, si es un ambiente abierto, se me escuchará la voz, no se me escuchará. Bien, hay catequistas que son muy buenos, pero su voz es muy quedadita, bien, y entonces no se entiende, no se escucha. Entonces hay que saber proyectar la voz, ¿cierto? Saber, no gritar, pero sí tener fuerza, ¿cierto? Para decir lo que tengo que decir, que se me escuche, que se me entienda con claridad, bien, lo que voy a decir. Y el quién es, hablando de la persona, ¿no? Si son dos catequistas, los que vamos a intervenir, si es un solo catequista, si son tres catequistas, bueno, tener eso presente también, saber distribuirse el tiempo muy paulatinamente para que todos tengan su momento, su alcance para hacerlo. Bien, entonces estos pasos, bien, muchas veces las primeras sesiones de catequesis o de las primeras sesiones de las primeras sesiones de un tema, seguramente tendremos que seguir pasito a pasito, pasito a pasito, ¿cierto? Teniendo todo esto pues presente. Ya hay muchas personas que esto lo tienen ya en su mente, que simplemente dicen, me toca hablar de la creación, ¡pam! Y ya tiene todo, el para quién, el para qué, el cómo, el qué, con qué, cuándo, dónde, con quién, bien, con qué recursos cuento. Hay otros que pues lamentablemente al comenzar tendrán que ir paso a paso, pero no se angustien, no se preocupen. Bien, el Señor nos dará pues el tiempo oportuno para irnos preparando e ir pues prestando nuestra atención a esto que el Señor nos pide. Bien, al acto catequético, todo acto catequético debe tener siempre, además de todos estos pasos metodológicos que hemos conversado, debe tener presente otros aspectos. Todo mensaje, ¿cierto? La estructura de todo mensaje, de toda reunión, de todo acto de palabra, de catequesis, de reunión de grupo, debe tener estos aspectos. Primero, la experiencia humana, vienen los testimonios de la vida de la persona, la realidad que estamos viviendo. Bien, en un encuentro siempre se empieza con buenos días, buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Cómo se encuentran? Hacer ese feedback humano, ¿cierto? Interactuar humanamente, no llegar de una y decirle, a ver, niños, a ver, dígame el Padre Nuestro usted, y usted la Ave María, y no, eso no es formar personas, eso es formar a un régimen militar. Tenemos que empezar con experiencias humanas, ¿cierto? Es decir, buenos días, buenas tardes, buenas noches, cómo les ha ido, cómo ha estado el tiempo. Seguramente han escuchado las noticias, seguramente estamos viviendo este momento tan duro.
Es decir, centrar el acto catequético en una experiencia humana. Recuerden que todo acto catequético es un encuentro, ¿bien? Un encuentro entre personas creyentes que desean encontrar la voluntad de Dios en lo que están viviendo y haciendo. Bien, en todo acto catequético siempre tiene que estar la palabra de Dios como centro y eje de todo mensaje. Bien, nunca hagan algo sin tener en cuenta la palabra de Dios. Muchas veces, bien, muchas veces los hermanos no nos van a comprender, creerán que les estamos dando una indirecta con una palabra que hemos buscado, pero no es así. Muchas veces hay que, para curar, ¿cierto? Para sanar una situación, es muy loable, ¿cierto? Que sea la misma palabra de Dios la que nos ilumine el momento, ¿bien? Por eso en todos los, en todas las guías de catequesis que tenemos a la mano, siempre va a haber un espacio de iluminación bíblica, porque es importante, ¿cierto? Que lo que estoy expresando, lo que estoy compartiendo, lo que estoy formando en la fe a través del carisma que estoy diciendo, tiene que tener un sustento en Dios, porque es para Dios lo que estamos haciendo. La obra de Dios tiene que estar respaldada por su palabra. Bien, esta experiencia humana, escuchar la palabra nos debe llevar a una confesión de fe, a una confesión de fe. Bien, a comprender el núcleo de lo que estoy catequizando. Bien, y debe llevarme a la oración, bien, de manera que toda catequesis empieza con una oración y debe terminar pues también con una oración. Luego llevarlo a la celebración, bien. Muchas veces nos quedamos en que solo damos el mensaje y no hacemos una celebración. Hay que celebrar, bien, así sea un panito que lo compartamos. Sé que estamos en tiempo de pandemia, pero un panito que se comparta, ¿cierto? Una celebración festiva donde se involucre pues al catequizando, a la familia, al niño, al joven, que se sienta reconocido, ¿cierto? En una celebración concreta, puede ser a través de dinámicas, a través de canto, pero que no se pase, ¿cierto? El acto de catequesis sin esto presente en nosotros. Y por último, pues debe llevarnos a un compromiso. Todo mensaje, toda enseñanza, toda alabanza, toda oración, todo acto de catequesis, todo acto de palabra, todo mensaje debe llevarnos a un compromiso concreto, ¿bien? A un compromiso concreto. Las comunidades eclesiales de base, o casitas de oración, como también se les llama, o, o comunidades, o familias, familias evangelizadas y evangelizadoras, como también se les llaman en otros países, ¿bien? Tienen esto siempre presente. Toda asamblea familiar, toda asamblea de reunión tiene estos 6 aspectos presentes en cada reunión. Muchas veces nuestras reuniones se vuelven solamente de concretar actos, de concretar actividades por aquí, actividades por allá, y ahora conéctese a esta reunión, ahora conéctese a esta otra reunión, ahora fórmese aquí, fórmese allá. No. Estos aspectos tan importantes, hermanos, tan importantes en todo acto. Le da un sabor, ¿cierto?, distinto a lo que estamos pues presentando, a lo que estamos obrando. Bien, algunas cosas que debemos saber sobre el acto catequético. Bien, lo primero, se le caracteriza al acto catequético por la mutua interacción e integración de todos sus elementos, los que hemos visto previamente, ¿cierto? ¿Cuáles son? Los recordamos rápidamente. Los recordamos: experiencia humana, palabra de Dios, confesión de fe, oración, celebración, compromiso. Bien, esos son muy importantes para tener presente esta caracterización de la catequesis. También se corresponde su extensión con un tema, no con una sesión de catequesis, ¿cierto? Hay temas que requieren muchas sesiones de catequesis. Bien, por ejemplo, y es lo que muchas veces se nos olvida cuando damos una experiencia cuando hacemos una experiencia de formación para recibir la comunión. Bien, queremos llenar temas y temas y temas y temas y temas y temas. Hoy toca Dios Padre, pues Dios Padre, Dios Padre, Dios Padre. Y si no terminamos hoy, usted lo tiene que estudiar en su casa, pero que de que se termina hoy. No,
El tema de la catequesis no tiene, la sesión no tiene que ver con el tema puede tener hasta 5 o 7 tópicos y tiene que ser todo bien resuelto. Recordemos que somos nosotros garantes de la fe que estamos transmitiendo. Si transmitimos una fe débil de puro conocimiento teórico, el niño, el joven, la familia, las comunidades se nos aburren. Bien, tienen que ser experiencias de vida, experiencias a través de la palabra que marquen el corazón de los que nos escuchan. Bien, teniendo en cuenta que la palabra de Dios y la experiencia humana van muy unidas, ¿cierto? No puedo hablar de lo que no he experimentado previamente. Tengo que tener esa conexión, ¿cierto? Con la palabra que proclamo, con la coherencia de vida que estoy realizando. Nunca se identifica el acto catequético con el método que lo activa. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa eso de que el acto catequético no se identifica con el método? Bien, pues significa que no debemos olvidar, bien, lo dije al comienzo de la sesión, pero lo vuelvo a repetir, no debemos olvidar que todo lo que hagamos, los gestos externos que manifestemos al niño, al joven, a las familias, a las comunidades, a nuestros grupos de oración o de evangelización, la expresión de mi rostro, el convencimiento de lo que creo y profesan mis labios, bien, no se identifica con el método. Es decir, no tengo que hacer catequesis de todo. Solo el hecho de que tú seas responsable, de que estés puntual, de que tengas todo preparado, ya es un acto catequético. Bien, entonces eso también hay que tenerlo presente. Bien, entonces decíamos, dentro de los elementos del acto catequético, la experiencia humana, que es el primer tópico, si se acuerdan. Vamos a profundizar en esa experiencia humana, bien, tan necesaria a la hora de hacer catequesis. Bien, alguno de ustedes en alguna sesión nos compartía que muchas veces en su casa sentía que era oscuridad, mientras que fuera de casa era luz. Bien, muchas veces nos quedamos con esas experiencias humanas. Nuestros problemas son nuestros problemas, no debemos llevarlo a un acto catequético. Bien, es verdad que a veces nos sirve de testimonio, bien, pero hay que saber tener mucha prudencia, ¿cierto? Mucha sabiduría, bien, a la hora de no transformar mi experiencia humana en algo que edifique, en algo que escandalice. Bien, tiene que siempre edificar. Y muchas veces no todas las experiencias humanas, hermanos, hacen falta explicarlo. Bien, hay testimonios muy grandes. Yo he escuchado testimonios de personas que han hecho un cambio radical en su vida y llaman al pecado como debe ser. Y eso es muy bueno, pero hay que saberlo decir, en qué contexto se dice, cómo se dice, bien, porque podemos ser, en vez de ser una piedra de edificación, una piedra de escándalo. Entonces, no es una sabiduría acumulada por los mayores, no es echar el cuento. Ay, mi experiencia humana es esta. No, el acto catequético no son echar el cuento. El acto catequético tiene que ver con una vida que ha sido tocada, renovada, transformada por el poder y la gracia de Dios. Eso es un elemento constitutivo del acto catequético. Un catequista que no tenga experiencia de Dios, lo decíamos cuando hablábamos de la espiritualidad del catequista, un catequista que no tenga intimidad en la oración con Dios, su contenido lamentablemente podrá ser muy bueno, muy metodológico, pero su contenido es vacío, ¿bien? Su experiencia de Dios es muy pobre y así pues muchas veces no podemos edificar. Entonces, ¿qué sí es una experiencia humana? Pues una experiencia humana es lo que en teología nosotros llamamos teofanías. ¿Qué es una teofanía? Una teofanía es una experiencia rotunda, transformante, cambiante de Dios en la vida de una persona. Bien, son todas las realidades, acontecimientos, situaciones que afectan a la persona y despiertan aspiraciones, deseos, necesidades, interrogantes, sufrimientos, siendo vividas e interpretadas, y esto es importante, con hondura y sean significativas. A esto también se le llama en los documentos del CELAM, se le conoce
Estas experiencias humanas se les conocen como lugares teológicos. A veces, una historia, bien, de cambio puede ser un lugar teológico donde Dios nos invita a revisar, nos invita a poner nuestra mirada, a poner nuestro corazón, bien, es el paso de Dios por nuestra vida. Recuerden que la historia de la salvación todavía se sigue escribiendo, está contenida en la palabra de Dios que custodiamos y guardamos como un depósito de fe, pero la historia de la salvación sigue en camino. Cada vez que Dios transforma la vida de una persona, si es la nuestra, a Dios sea la gloria. Si es la nuestra, pues es una historia de salvación. No es una historia para entretener, ni para decir, oh, qué bonito, oye, yo también quiero tener esa experiencia. No, es para que la persona que me escuche haga un espacio en su vida, encuentre a Dios y Dios empiece a construir una historia de salvación para esta persona. Bien, entonces esto es importante porque nuestras experiencias humanas se deben transformar en espacios teológicos, bien, se deben transformar en espacios que renueven y transformen nuestra vida. ¿Por qué es importante las experiencias humanas? Pues en el documento general de la catequesis, numeral 152 y 153, que ustedes tienen el documento que una vez se lo compartimos, allí encontramos por qué es importante las experiencias humanas. Primero porque va dejando interrogantes, ¿cierto?, en la vida de los que nos escuchan. Tal vez nuestra experiencia de vida, de fe, puede decirle a una persona, yo estoy viviendo esta misma situación y mire este hombre cómo fue capaz de darle el giro a su vida, ¿bien? Entonces puede crear esos interrogantes, puede crear una inquietud, ¿bien? Una inquietud en la persona que escucha y puede llevar a la reflexión, ¿bien? Siempre centrado en la palabra de Dios, que es el que mueve las experiencias humanas. Las experiencias humanas, si no tienen la presencia de Dios, no nos sirven como acto catequético, ¿bien? Un acto catequético tiene que tener como eslabón, como punto central, como punto importante, como columna vertebral, el mensaje cristiano que está contenido en la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que renueva y transforma. Recuerden aquella expresión de la carta a los Hebreos, allá en el capítulo 4, sobre la palabra de Dios, que dice, la palabra de Dios es viva y eficaz, es tajante como espada de doble filo, que llega hasta lo más profundo de los huesos de la persona. También lo dice Dios por medio del profeta Isaías. La palabra de Dios es como una lluvia que empapa la tierra. No vuelve a Dios vacía, sino que que no vuelve a Dios hasta que no produzca frutos en la tierra. Esa es la experiencia humana que se enraiza precisamente en este ámbito de experiencia de Dios. Disculpe, padre, no se le escucha. No escucha, ¿quién no escucha? ¿Aló? Yo sí te escucho. ¿Se escucha? Pues yo sí le escucho, Pater. ¿Se escucha? Sí, se escucha, padre. Sí, se escucha bien. Escuchamos claro y fuerte. Bueno, tal vez alguna personita no le llega un Sí, poquito se escucha. no le llega el internet. Disculpen, hermanos, que haya hecho esa pausa. Bien, retomamos. Entonces, el acto catequético, la experiencia humana, está envuelto en una historia de salvación, ¿cierto? Se manifiesta y se realiza en un aspecto de salvación. Y eso es importante porque la fe y la vida van unidas, facilita la relación, ¿cierto? La experiencia humana, el contacto con la palabra de Dios, va a facilitar, ¿cierto?, la relación entre la fe y la vida del que nos escucha, del que está pues anuente a recibir esta palabra. Bien, entonces, teniendo esto presente, los pasos de la experiencia en la catequesis se dan cuando se dan esos siguientes pasos, ¿cierto? Cuando la experiencia humana se transforma, cuando se apropia de la experiencia. Bien, muchas veces queremos dar un mensaje, ¿cierto? Tenemos una historia en real,
pero no encontramos el momento para decirlo. Hay que conseguir el momento, ¿cierto? Porque supongamos que yo tengo una buena historia de conversión y entonces tengo a un hermano o una hermana que me ha dicho que está sufriendo, por ejemplo, un ejemplo, ¿cierto? Un ejemplo en este contexto de formación, que nos llegue una persona diciendo, mire, tengo un problema de infidelidad en mi matrimonio, que tan. Y entonces yo empiezo, ¿cierto? En vez de ayudar a este hermano que me ha confiado esta realidad, empiezo yo a como a decirle, bueno, porque la fidelidad del matrimonio es así. Y entonces en vez de ser una experiencia bonita, la transformamos en una experiencia dura y difícil para las personas. Entonces hay que saber tener tacto, ¿cierto? Para que las experiencias no se queden solo en algo bonito que se escucha, sino en algo que verdaderamente transforme, ¿no? Entonces, por eso esta diapositiva contiene precisamente estos elementos que estoy diciendo. Bien, la experiencia para la catequesis debe tener una apropiación, una profundización, una expresión y una transformación. Bien, experiencias vividas, evocadas, provocadas, una reflexión, una interpretación que nos lleve a orar, a celebrar, bien, y el compromiso. Si se dan cuenta, nuevamente aparecen los elementos que habíamos indicado hace un momento, ¿no? Cuando uno se apropia de una historia es verse implicado en una experiencia, sentirse aludido a ella. Esto es tener en cuenta que es mi experiencia de fe. Puede ser que otra persona tenga una experiencia totalmente distinta, pero no la hace que esté equivocada, sino es su experiencia de fe y debemos respetar esas experiencias de fe. Ahora que estamos en camino sinodal, que el Papa Francisco nos invita a escuchar, a saber escuchar sin prejuicios, esto es muy importante en el acto catequético, ¿bien? Saber escuchar las experiencias sin juzgar. Una vez teniendo esta apropiación de la experiencia, de lo que voy a compartir, profundizo. Bien, muchas veces hay que hacer una relectura, muchas veces, de una historia de vida. ¿Ok? Es una relectura inicial, pero luego una relectura desde la palabra de Dios va a darle otro matiz a esa experiencia humana. Luego le doy una relectura pasado un tiempo y cada vez, pues esa experiencia va adquiriendo una forma preciosa, una perla grandiosa que se puede compartir, ¿no? Que se puede profundizar. La expresión implica cómo yo digo la experiencia, ¿cierto? Cómo yo hablo de esa experiencia. Lo decíamos hace un momento, el cómo es muy importante, el contexto en el que lo estoy diciendo, saber, ser muy prudente con lo que digo, con lo que converso, con mi experiencia, para que no se malinterprete. Y esto nos debe llevar a una transformación. Toda experiencia humana tocada por la palabra de Dios debe llevarnos a tener, pues precisamente, este contacto con Dios. De lo contrario, nos quedamos en puro compartir humano. Bien, entonces vamos a hacer una pequeña pausa aquí porque ya se nos está acabando los minutos de este hermoso día de formación. Hay como algunas preguntas en el chat. Vamos a darle preguntas, si hay preguntas. Si hay preguntas, pues vamos a dejar un momentito para que podamos pues compartir esto que estamos pues hoy tocando. Bien. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí, hasta este aspecto? ¿Hay alguna pregunta? Buenas noches, padre, ¿cómo está? Buenas noches, Buenas noches Sara. a todos. Padre, una consulta, me voy a salir un poquito del tema. ¿Y cuál es el objetivo del sínodo que se está viviendo ahora y que se ha extendido a todo el mundo, a toda la iglesia? Ok. Sí, ¿Cuál es el propósito? Porque estoy viendo que hay varios pasos y ha venido así en evolución. Sí, de todas formas, cada párroco tiene que llevar toda esa información a los grupos parroquiales, pero bueno, vamos a adelantarnos rápidamente para no dejarla con la pregunta abierta. Mire, el Papa Francisco desde hace un tiempo para acá
en la historia de la Iglesia, especialmente después del Vaticano II, se habló de dejar que el Espíritu de Dios hable, bien, a través de las experiencias de fe y de vida que vive la Iglesia. Bien, el Papa Francisco, previendo esta necesidad, convoca a la Iglesia a vivir en sínodo. ¿Qué significa hacer camino sinodal? Implica saberse escuchar, saberse importante, tanto laicos como sacerdotes, como consagrados, como catequistas, como miembros de algún grupo parroquial, deben sentirse parte de la iglesia, ¿bien? No parte del grupo, porque el grupo, pues es un grupo. La iglesia es mucho más amplio, ¿bien? Y muchas veces las experiencias vividas en cada movimiento son experiencias de movimiento, más no son experiencias de iglesia. Por eso el Papa, pues, ha convocado a todos a que nos sintamos parte importante de la iglesia, que sintamos que la iglesia nos toma en cuenta, a todos, bien, a todos, sacerdotes, consagrados y laicos, ¿cierto? Ahí hay una serie de fases, estamos ahorita en la fase diocesana, en la que las diócesis han iniciado sus consultas a las parroquias. Las parroquias, a su vez, en esta vicaría de Zacatepec, que es en específico, que es la que pertenecemos, ha empezado desde el 24 de octubre ya a ir llevando este mensaje a cada una de las parroquias. Cada parroquia tiene un delegado que recibió la misión de llevar una consulta, bien, unas preguntas para generar el diálogo, generar la interacción, generar el intercambio, ¿cierto?, de experiencias que nos hagan, pues, creernos y sabernos y sentirnos iglesia. Bien, de todas formas, Sara, no se preocupe, que va a llegar esta formación a cada parroquia, solo que como estamos en este contexto de formación para futuros agentes en catequesis, ese tema se va a tocar después del 15 de noviembre, aquí en estas sesiones de formación. Pero para que ustedes, todos los laicos, sepan que la iglesia está en camino de sínodo. Bien, como decíamos al comienzo de esta sesión, si ustedes lo recuerdan, decíamos iglesia en compromiso, en misión y evangelización. Bien, eso es importante tenerlo presente también. No sé si contesté la pregunta o la dejé más confundida, pero es lo que manejamos hasta Está el momento. bien, padre, muchas gracias, aclaró mi idea. Bueno. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? ¿No hay otra pregunta? No, Fray, no tenemos más preguntas. Oye, pero eso significa o que me entendieron muy bien o que no me entendieron para nada. Bien, acuérdense que las experiencias humanas se tienen que interactuar, porque si no, entonces se transforma en un solo receptor y en un solo emisor. Tiene que haber diálogo. Bien, aquí solamente para presentarles un momentito aquí, para presentarles la primera diapositiva. Mira, aquí tenemos el logo. Bien, por una iglesia en comunión, participación y misión. Son como los ejes temáticos del sínodo de la iglesia, ¿cierto? Una iglesia que está en comunión, en participación y en misión. Entonces, es como las tres vertientes de este sínodo que nos invita el Papa Francisco. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguien dijo por allí algo? ¿Don Walter no tiene alguna pregunta? Pues en teoría sí, padre. Buenas noches a todos y gustan saludarlos nuevamente. Usted siempre tiene una pregunta en el buen sentido de la palabra, ¿eh? No, hombre, no hay problema. Se entiende, claro, todo eso. Tal vez no sea tan así como pregunta, que a la larga, pues creo que viene por ahí el asunto. Yo me he topado con algunas personas que
agarramos el folletillo, el manual, o como querramos decirle a la catequesis, y miren, jóvenes o a los muchachos, en este caso a los de confirmación, que es donde nos manejamos ahorita, aquí dice, y aquí encontramos, el aquí yo lo siento como que solo vamos y llegamos y leemos. Y muchas veces se da precisamente, o me da a mí, en lo personal, a mí lo entiendo como que o no se prepararon, o les cuesta dar ese tema, o hay alguna otra situación ahí infortuita que posiblemente le han dicho, mira, da el tema a última hora y no preparó la cuestión. Pero sí me he dado cuenta que son muchas personas las que tienen o tenemos, podría decirse, ese problema de que solo nos basamos a lo que dice el folleto o el manual y no hay precisamente esa experiencia de vida de la que se estaba platicando. Entonces, aquí podría entrar una pregunta que a la larga también hasta podría darse la misma respuesta en la pregunta. ¿Será que solamente con este tipo de capacitaciones, con este tipo de catequesis que nosotros estamos recibiendo, sea el único método para cambiar toda esa mentalidad? ¿O ya nos tocará a nosotros propiamente que estamos recibiendo la catequesis e impartir los puntos específicos para que esto cambie? ¿O habrá algún otro método para cambiar todo esto y que no se recaiga en una monotonía directamente con los alumnos, con los muchachos, que como bien lo habían dicho, a los 8 minutos ya están trabando los ojos del sueño? Entonces, ¿qué realmente se puede hacer para cambiar todo esto? Sería la pregunta al final de cuentas. Lo dejo ahí, padre. Muy bien, don Walter, pues lo que usted ha dicho, ¿cierto? Se supone que este esfuerzo que estamos haciendo como iglesia, que capacita y que forma a los agentes de pastoral, tiene precisamente esta intención, este deseo, este anhelo de que se formen, ¿cierto? De que las nuevas experiencias de vida pues partan precisamente de lo que nos hemos formado. Si después de una formación como esa que estamos recibiendo, volvemos a lo que era, lo que yo tenía siempre en uso, lo que yo siempre he hecho, pues lamentablemente, aunque la formación sea una formación excelente, no avanzamos. Y en ese sentido, el Papa Francisco ha insistido y sigue insistiendo de que debemos ser agentes de pastoral de las nuevas periferias, de los nuevos retos, bien, no solo catequistas de manual, sería la expresión, don Walter y hermanos, no debemos ser catequistas de manual, debemos ser catequistas de experiencias de vida, que es lo más importante. Lo que el joven se va a llevar, lo que el niño se va a llevar, lo que la familia le va a quedar es precisamente la experiencia. Bien, la experiencia de vida, lo que ha transformado la vida de esta persona. En ese caso, nosotros como catequistas, bien, o agente de pastoral. Es decir, ¿qué me ha transformado a mí la vida que haga que otros hermanos se interesen por esto que el Señor nos regala? Entonces, esto es sumamente importante, hermano, la experiencia basada, como lo decíamos hace un momento y lo vuelvo a ratificar, basada precisamente en la experiencia de Dios. Si no hay experiencia de Dios en nuestra vida, nuestro mensaje se vuelve un manual, como decía don Walter. Yo me levanto, tengo mi manual, tengo mi libro y me meto en el libro y decir, bueno, muchachos, hay que hacer esto, hay que decir esto, por favor escriban allí, copien allí lo que les voy a dictar y llévense eso para su casa. Eso no debe ser, no es catequesis, eso es lo que estamos intentando con esta formación, ¿cierto? ¿Qué es verdaderamente catequesis? La catequesis debe tocar la vida de las personas, ¿bien? Porque somos los únicos que tenemos en este momento la facultad, ¿bien? De llegar a ese joven, de llegar a ese niño, de llegar a esa familia y darle un mensaje. Si perdemos la oportunidad, Dios nunca la pierde, pero si nosotros la perdemos, ya no podemos hacer mayor cosa, nos quedamos solo en meros repetidores de conceptos. Y si ustedes recuerdan muy bien, las primeras sesiones de esta formación les decía que el agente de pastoral no puede ser una persona que solo repita y repita.
debe ser una persona que transmita y transmita. Eso es distinto. Gracias, padre. Una última. Si no hay alguien más por ahí, una última. ¿Qué tan correcto o incorrecto podría ser el hecho de, como platicaba o se decía al principio, siempre tener obviamente el momento de oración al principio y al final? Aquí la pregunta, como decía por ahí un gran amigo, cantar se reza 2 veces, ¿no? ¿Qué tan incorrecto en este caso en sí? Por decir algo, vengo yo y hago el canto de enséñanos a orar. Señor, enséñanos a orar, a hablar con nuestro Padre Dios, como oración. O sea, omito la oración, Dios Padre, te pido que por esto, que por otro, y agarro solo el canto como oración de inicio y un canto como oración final. ¿Es válido? ¿Es apropiado o no, padre? Es muy apropiado, don Walter. Tan apropiado es si usted primero lo comparte, ¿cierto? Como, es decir, usted no va a llegar y llega a una sesión de catequesis y empieza presten atención que voy a cantarles una canción que va a ser nuestra oración. Usted se queda cantando usted solo porque usted es el que se la sabe. Pero si usted llega y dice, mire hermanos, tengo esta canción que es bien bonita para nuestra oración inicial, solo le vamos a cantar al Señor este estribillo. Señor, enséñanos a orar, a hablar con nuestro Padre Dios. Solo esa frase y lo haces oración con el canto. Muchas veces hay cantos que son muy largos, que son muy bonitos, que pueden servir de oración, pero si no le tengo al joven o al niño el canto en una hoja, el niño se va a quedar mirando al cielo, el joven se va a quedar diciendo, bueno, otra vez empezó a cantar y no interactuamos, ¿cierto? Tienen que tener presente cómo hacer que ese canto que es tan hermoso se vuelva oración para el joven o para el niño. Tal vez no tengo los recursos para darle a cada uno una copia del canto, pero sí lo puedo escribir en el pizarrón, ¿cierto? Vamos a repetir solo este estribillo y ese estribillo se transforma ese canto, ese estribillo que es un canto se transforma oración. Entonces, eso sí, también es importante. El cómo lo voy a hacer. Muy bien, padre, gracias. Muy, muy amable. Katy de Azul ya tenía la mano levantada. Katy, active el micrófono. Ahora sí. Ya. Buenas noches, padre. Ahora sí. Buenas noches, Katy. Solo para comentar algo. Buenas noches, padre. Para comentar algo que tiene que ver donde usted dijo cero improvisación. En ese caso, fíjese que yo vi una entrevista que le hicieron a un joven y el joven comentaba que él a la edad de 12 años en su colegio, me imagino, su maestro de religión dice que no le pudo explicar a él algo y por eso es que él no es católico, no tiene religión y bueno, todo lo que él expuso. Y resulta que lo que el niño en ese entonces le preguntó al maestro fue que le explicara que para él, para el niño, la hostia era pan y el vino era vino, que cómo le estaban diciendo que ahí estaba el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. Y que si era la sangre de Cristo y el cuerpo de Cristo, que entonces cómo era eso que se estaban comiendo a un ser humano, ¿verdad? O sea, es bien fuerte lo que yo oí y vi de este joven, que ahora es joven, y dice que el maestro no le supo explicar. Y eso nos puede suceder a todos, ¿verdad? Que un joven, un niño, ahora están muy, muy desinformados y hacen esas preguntas. ¿Y qué hace uno como adulto? ¿Qué le responde a este joven o niño? Y dice que el maestro no le respondió, no le supo responder. Y dice que lo que le dijo fue que, mira, mejor ya ni entres a la clase, no me entres a molestar, porque el niño era inquieto seguro y siempre le debatía. Y le dijo, mira, ya no entres a la clase y ahí te voy a poner 7 y ganas el curso y ya, pero no me molestes. Entonces, eso cuenta el joven ahora, que le pasó en la iglesia católica. Y yo escuchando eso digo, ¿y qué hubiera hecho yo, verdad? ¿Qué haría uno en ese caso?
Pues si yo no sabía, yo pienso, es como que hablar con el sacerdote, con el guía espiritual y presentarle ese caso para que el maestro supiera qué responderle al niño, ¿verdad? Pero no sé qué nos aconseja usted en algo que si llega a pasar algo así, padre. Bueno, por eso se dice que siempre tenemos que estar formados, ¿cierto? E informados para poder dar una respuesta oportuna y concisa. Desde mi experiencia como pedagogo, como profesor, como maestro, que también tengo esa gracia que Dios me ha concedido de ser también profesor en algunas instancias de mi carrera como sacerdote, como sacerdote, mi carrera no, perdón, como mi vocación de sacerdote, he tenido experiencia de dar clases en colegios. Yo lo que aconsejo o lo que hago en ese momento es decir, mire, esa pregunta está muy interesante, si quieres, déjame terminar este momento de aquí y ya te voy a responder. Ahora, si es una pregunta cauciosa, ¿cierto? Así como le decían a Jesús, que pone el salón en silencio, como maestro, como profesor, como educador de la fe, tengo que, si no lo sé, pues decir con humildad, mire, en este momento no tengo una respuesta clara de esta pregunta que me haces. No me la sé toda, porque hay que también que ser humildes. A veces ser catequista, ser agente de pastoral no significa que me las sé todas. Tengo que tener una dosis de humildad. Y muchas veces los jóvenes y los niños captan cuando una persona está hablando por hablar y cuando sí habla con propiedad. Entonces esas preguntas siempre van a aparecer. O por ejemplo la gran pregunta clásica. Si Dios creó a todo, ¿quién creó a Dios? Entonces son preguntas que siempre van a aparecer en una catequesis, en una formación, en algo. Y a veces el silencio, lo que nos hace entender como docentes, como educadores, como formadores, es que es una pregunta, aunque de un solo niño, es una ignorancia, digamos, es algo que ignoran la gran mayoría. Entonces, tengo que ser hábil, ¿cierto?, con las palabras para no romperle la experiencia de fe de esta persona. Dosis de humildad, diría yo. Segundo punto, decir, bueno, mira, no te puedo responder, pero te voy a tener una respuesta clara. Termina la sesión y entonces, si yo no tengo la respuesta, hago lo que usted dice, ¿cierto? Voy a un sacerdote, busco información, me formo y llevo la respuesta. Bien, pero no puedo dejar ninguna pregunta, la puedo dejar en el aire. Siempre tenemos que intentar responderla. Tal vez no en el momento porque no tenemos la respuesta, porque acuérdense también que podemos dar una respuesta equivocada y formamos equivocadamente pues a una persona que nos está preguntando. Entonces es mejor tener un poquito de humildad, ¿cierto? Y decir, mire, en este momento no tengo la respuesta, ¿bien? Pero te la voy a tener para la próxima. Si me esperas, te tengo la respuesta y me preparo. Eso siempre va a pasar. Yo les comento desde mi experiencia como docente, ¿cierto? Los primeros días, los primeros meses dando clase, me salían con unas preguntas que yo nada que ver, bien, que no tenía la respuesta. Entonces, a mí me sirvió esta parte de ser humilde, de decir, mire, no tengo la respuesta, me disculpa. Ah, entonces usted no sabe, entonces ¿para qué enseña lo que no sabe? No es que no sepa, es que esta pregunta es tan importante que quiero darte una respuesta bien bonita, bien clara y bien concisa. Punto. Y el niño comprende. El problema es que a veces sentimos que los niños no nos entienden o que el joven no nos entiende, que son unos cabeza hueca, digámoslo así. Entonces, no es así, no es así. Son personas que tienen raciocinio, entonces uno tiene que saber, pues tener humildad para decir, no tengo la respuesta, pero te la voy a buscar. Yo creo que nos podría servir para esto y para más preguntas que pueden aparecer en el camino, ¿cierto? Gracias, padre. Bien, pues hermanos, se nos llegó la hora, hemos pasado ya unos 10 minutitos de terminar esta sesión. Vamos a pedirle al Señor que lo que hemos compartido en esta noche, pues el Señor nos dé su gracia, ¿cierto? De poderla, pues seguir aprendiendo, seguir compartiendo lo que el Señor nos regala en este camino, en este proceso de formación. Les invito a que, bueno, dispongamos a cerrar esta sesión, pues haciendo una oración por nuestros hermanos difuntos, en este día que hoy los recordamos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, y te bendecimos por esta noche, por esta sesión que hemos vivido de formación de agentes de pastoral para nuestras comunidades parroquiales. Te suplicamos que la gracia de tu Espíritu nunca se aparte de nosotros,
sino que podamos siempre experimentar tu cercanía junto a nosotros. Bendícenos, Señor, danos tu gracia para seguir pues profundizando lo que tú nos regalas y concédenos en todo momento ser instrumentos tuyos para el bien de nuestras comunidades. Que en este tiempo de sínodo en el que el Papa nos invita a ser iglesia, a tener participación activa, a sentirnos parte importante de la iglesia, también nosotros podamos responder al reto de no hablar nosotros, sino dejar a que el Espíritu de Dios actúe y hable por medio nuestro para el bien de nuestra comunidad eclesial. Todo esto, Padre, te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesús, que nos enseñó a hablar contigo, y te decimos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, hermanos, y les acompañe siempre.